Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es una alegría encontrarnos una vez más a través de la señal de Nuevo Tiempo, su canal de esperanza. El canal de esperanza, Nuevo Tiempo, viene a través de 3 medios: la radio, la televisión y el internet. Querido amigo, usted que nos acompaña cada día, queremos decirle, nos sentimos muy complacidos porque sabemos que a través de la programación de Nuevo Tiempo usted obtiene mucha bendición de Dios. Estamos aquí en Creed en sus Profetas con el pastor Bruno Razo, ustedes conocen, líder de la división sudamericana de la Iglesia Adventista para Sudamérica, y pues le damos la bienvenida. Muchas gracias, Pastor Eber. Un gusto compartir con el Pastor Eber Piñeiro, rector de la Universidad Adventista de Bolivia. Un gusto compartir con todos nuestros amigos y hermanos. Un gusto iniciar hoy el segundo libro de Samuel y detenernos en el primer capítulo para meditar, para comentar y para compartir reflexiones que provienen del Señor a través de los escritos de Elena de White. Ayer habíamos visto, pastor, la muerte de Saúl y tristemente de su hijo Jonatán. Juntos terminan el mismo campo de batalla y ahora, comenzando un nuevo libro, estamos viendo que David se entera de la muerte de su amigo, ¿no? Y también de la muerte de Saúl, a pesar de su enemigo, ¿no? Pero él había tenido siempre respeto por la vida de este hombre, porque él sabía que había sido ungido por Dios para ese cargo. Llama la atención de una cosa. David ordena la muerte del hombre que trajo el anuncio de la muerte de Saúl y de Jonatán. ¿Por qué es esto? Elena de White lo cuenta así en Patriarcas y Profetas. Pasada la primera impresión de las terribles noticias, los pensamientos de David se volvieron al heraldo extranjero y al crimen del que era culpable según su propia declaración. El jefe preguntó al joven: ¿de dónde eres tú? Soy hijo de un extranjero amalecita, respondió él. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? 2 veces había tenido David a Saúl en su poder, pero cuando se le exhortó a que le diera muerte, se negó a levantar la mano contra el que había sido consagrado por orden de Dios para gobernar a Israel. No obstante, el amalecita
no temía jactarse de haber dado muerte al rey de Israel. Se había acusado a sí mismo de un crimen digno de muerte y la pena se ejecutó enseguida. David dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti al decir: yo maté al ungido de Jehová. O sea, David tuvo oportunidad de matarlo y no lo mató. Pero ahora este hombre se jactaba de haber matado al que había sido ungido, separado por Dios. Y la verdad es que no le quedó otra que la misma muerte para él. Nosotros sembramos muerte, destrucción, dolor, enfermedad y muerte para nosotros cuando desistimos del plan de Dios, cuando nos oponemos al plan de Dios, nos termina pasando en vida, ¿no? Tal vez no físicamente, y en algún momento puede hasta físicamente también, pero en vida nos termina pasando lo que le pasó a este amalecita, que pagó con su propia vida caramente el pecado de haber ido contra Dios mismo en la muerte de los hijos de Dios, ¿no? Del ungido de Dios. Y recordamos que Saúl, estando herido, le dice a este hombre, ¿no? Traspásame con tu espada. Él pudo haber dicho: está herido y necesita atención, ¿no? Lo que llamaríamos primeros auxilios. Y en vez de eso, justificándose, un agonizante, un enfermo dice: de una vez, no, denme muerte, porque claro, está pensando que no hay más solución, pero Dios es el único dueño de la vida. Y este hombre pudo haber dicho: no me corresponde a mí. Y quién sabe, la historia hubiera sido diferente. Por la misma razón que David no lo hizo, Claro. Porque entendía que no estaba en sus manos hacer justicia, Exacto. ni aplicar venganza, ni decidir sobre la vida de alguien. Por la misma razón, el amalecita debería no haberlo hecho, pero él se puso en lugar de Dios. Claro, ahí está el detalle, ¿no? Tal vez para nuestros amigos que no entienden este episodio. A pesar de que Saúl en su vida había perseguido, podríamos decir, implacablemente a David, David sentía un profundo aprecio por Saúl y mucho más por Jonatán. ¿Cómo nos amplía Elena White esta forma de ver la vida, esta reacción de David, que llora no solamente por Jonatán, su amigo, sino también por el propio rey Saúl? En Patriarcas y Profetas, Elena de White continúa hablando de este tema y lo hace de esta manera. El dolor de David por la muerte de Saúl era sincero y profundo y revelaba la generosidad de una naturaleza noble. No se alegró de la caída de su enemigo. El obstáculo que había impedido su ascensión al trono de Israel había sido eliminado. No se regocijó por ello. La muerte había borrado por completo todo recuerdo de la desconfianza y crueldad de Saúl y de su historia. David recordaba solo lo que era regio y noble. El nombre de Saúl iba vinculado con el de Jonatán, cuya amistad había sido tan sincera y tan desinteresada. El canto en que David derramó los sentimientos de su corazón llegó a ser un tesoro para la nación y para el pueblo de Dios en las generaciones sucesivas. O sea, David tiene un respeto por Jonatán, su amigo, que a pesar de la situación difícil, mantiene la fidelidad en la amistad. Y David tiene un respeto por Saúl, su enemigo. Claro. ¿Por qué? Porque entiende que en su momento él también fue ungido por Dios, que tenía una posición y un lugar donde desarrollar su función, y que aunque actuó injustamente, y aunque fue un obstáculo para su crecimiento y le impidió acceder al reino con anterioridad, de todas maneras merecía respeto. Así que David no se alegra de la muerte de Saúl porque ahora las puertas se abren para él. David sinceramente se siente dolido por la muerte de Saúl, ¿no? Y nosotros deberíamos hacer lo mismo por todos, no solo por los que nos quieren, sino también por los que no nos quieren. Porque cuando alguien muere independientemente del Señor y muere sin fe, sin esperanza, es triste y no nos podemos alegrar por la muerte de nadie. Claro. La cita decía, y me llamó la atención, que
David reveló una naturaleza generosa, un espíritu noble. Qué ejemplo para los cristianos, ¿verdad? Totalmente, porque dice el Evangelio, dice, si ustedes aman a los que le aman, ¿y cuál es el negocio? Claro. Dice, si yo trato bien al que me trata bien, ¿cuál es el negocio? Incluso los no creyentes tratan así a la gente, ¿no? Es una relación comercial, simplemente un intercambio, dos por dos y listo. Pero nosotros, donde mostramos que realmente Dios ha hecho un impacto en nuestra vida, es tratando bien a los que no merecen ser tratados bien. Y esto, Eber, es maravilloso. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hace conmigo. Yo no merezco ser tratado bien, pero Dios me trata bien, no por lo que yo merezco, sino por lo que Él es. Y cuando nosotros hacemos lo mismo, estamos viviendo el principio de Dios en nuestra vida. Y eso es altamente relevante para nosotros y para los demás. Y no es optativo, es indispensable. David cantó de una manera triste y está registrado. Él compuso un salmo como expresión de su dolor por su amigo caído en la batalla, ¿no? Qué expresión más interesante, ¿no? Hay en la Biblia estos cantos también de expresión de dolor y David lo hizo. Sí, y como ya hemos dicho, eso era también un reflejo de otra amistad, de la amistad de Jesús para con nosotros. Ojalá nosotros también podamos tener el mismo canto de gratitud y de amor por el Señor. Qué bueno. Este canto de gratitud y de amor se refleja en la vida de cada creyente y por supuesto nosotros somos motivados a través del ejemplo de David. Vamos a tener consejos importantes y enseguida volvemos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar o también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Qué bueno que continúen con nosotros, apreciados amigos. Tenemos el momento justo para recibir una invitación, una apelación a nuestra vida y pedir la bendición del Creador. La Biblia es clara al decir que el que dice que ama a Dios tiene que amar al prójimo. Y si no amamos al prójimo, a quien vemos, no es verdad que amamos a Dios a quien no vemos. Y prójimo es próximo, es todo. El que me trata bien, el que me trata mal, el que merece, el que no merece. Así que vivamos el principio bíblico de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, sea quien sea, como uno mismo. Ahora vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a aprender de Saúl, de David, de sus victorias y también de sus errores. Ayúdanos a amarte con todas nuestras fuerzas y ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quédate con todos nuestros amigos y hermanos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas, nuestro reencuentro el día de mañana a través de Nuevo Tiempo. Nos vemos, amigos.